año pasado fueron 4 los festivales que se transmitieron por la televisión: Viña del Mar, Olmué, Las Condes y Peñaflor. El parque hoy día, las personas van y al final de la jornada está mucho más limpio, porque ya hay mucho más cultura en torno a cuidar ese espacio. La primera reserva natural municipal de toda la región metropolitana nosotros la declaramos, y es la segunda en el país. Así es. El Festival Internacional de Globos Aerostáticos. Chicos de los globos nos decían, oye, pero esto es un evento súper importante, no se hace creo que en ninguna otra parte de Chile. Darle esa vitrina a Peñaflor, que la gente lo empiece a ver. Queremos también que Peñaflor sea un referente cultural. El estallido social fue un momento muy complejo. ¿Cómo le llevas tranquilidad a las personas que están en sus poblaciones, en sus villas, pensando en que viene una turba a robarte, a saquearte, a destruir tu casa? Basta con recordar que incluso hasta los carabineros no salían a la calle. Queman el abecedín que estaba más allá. Esto era un caos. Esa es una imagen muy fuerte. Muy dura. Cuando tú ves entrando las tanquetas, días después, a mí me llama a las 7 de la mañana el comisario carabinero y me dice, alcalde, tenemos un problema. Imagínate, yo como alcalde salgo haciendo una declaración mucho más incendiaria. A los minutos tengo a 1000 personas e incendian la comisaría. Claro. Alcalde, ¿es efectivo que en Peñaflor ha fallecido la primera persona con COVID? Bienvenida a la gente a un nuevo episodio de La Terapia directamente de Santiago de Chile, Peñaflor, región metropolitana. Hoy día estamos aquí nuevamente con mi amigo Ángel. Amigo, ¿cómo está? Amigo, por favor. Amigo, ¿cómo le va? Otra vez, otro capítulo, otra sorpresa, otro espacio. Ah, mira. Aquí algo nos dice ¿Algo de te lo que dice, va a pasar. no? Algo ¿Algo nos te dice dice? el cuadro. El presidente comunal. Más conocido como el presidente comunal. ¿A quién tenemos hoy día, Con amigo, en el ustedes, programa? Nivaldo Mesa. Muchísimas gracias, chiquillos. Encantado de poder estar con usted en terapia. Un entorno biosférico. Nombre aquí abajo. Hasta el Insta Trainer. El amigo. Que la gente también pueda hablar. Oye, hace falta la terapia para todo, ¿eh? A propósito del cuadro que ustedes mostraban, fíjate que este fue un regalo que nos hicieron unos amigos con ocasión de un cumpleaños. Yo no sabía de la existencia de este cuadro. Fue pintado por un artista peñaflorino, Eduard Barriga, y Eduard pintó una serie de cuadros que lo llamó Gestión Municipal. Eran como 5 cuadros aproximadamente. Yo, como te digo, lo desconocía. Hasta que unos amigos compraron este cuadro y me lo regalaron. Y en él estamos junto al primer alcalde de Peñaflor, wow. El que está con nosotros ahí en esa imagen, al ladito ahí de sombrero, ¿no? Muy elegante. No es más ni menos que don Salvador Silva, uno de los primeros alcaldes de la comuna de Peñaflor. Entonces lo que quiso reflejar Eduard es cómo el primer alcalde y el alcalde que hoy día está en ejercicio se juntaban a conversar en torno a estos destinos de Peñaflor, cómo había cambiado Peñaflor y cuál era la visión que tenía cada uno de nosotros respecto al futuro de la misma comuna. Así que es bien interesante ese cuadro. Está bien bonito. ¿Cuántas veces he pasado por Salvador Silva? Y no sabéis que era el primer alcalde. Hoy día aprendimos. Eso iba a preguntar, pues, si era en honor al primer alcalde que se le había puesto Salvador Silva a Salvador. Efectivamente, nosotros tenemos varias calles que tienen nombre de ex alcaldes, ¿no? Larraín, por ejemplo, ¿no? La avenida Larraín, Salvador Silva, que ya lo veíamos, Luis Araya Cereceda, entre otros. Hay varios alcaldes que a lo largo de la historia de Peñaflor le ha tocado el privilegio de poder dirigirla desde el año 1891, en que se crea la comuna de Peñaflor, de ahí en adelante, ¿no? Así que hay varias calles. Bueno, Francisco Kellendon también tiene por acá una calle cerca de don Juan Poblete, ¿eh? Me sigo acordando de algunos de los alcaldes que han estado acá y que pretende de alguna manera perpetuarse la memoria de ellos, denominando a una calle, a un pasaje con su nombre. Perfecto. Ahí me gustaría partir con una pregunta, porque nosotros sabemos que es de Peñaflor usted. Entonces, preguntarle cómo fue su niñez en Peñaflor, cómo creció, cómo era Peñaflor antes.
Bueno, ahí hay harto tema. Yo no nací en Peñaflor, Ya. llegué a los 6 años, cuando acá en Vicuña Maquena, probablemente ustedes lo deben conocer, hay un hogar de menores que se llama Aldea Mis Amigos. Sí. En ese hogar de menores, antes que estuviera bajo la administración de la Fundación Aldea Mis Amigos, era un hogar de menores que estaba al amparo del Consejo Nacional del Niño. Y el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, era el que administraba estos establecimientos. Y bueno, yo llegué ahí, a ese hogar de menores, a los 6 años. Y desde ahí me enamoré de Peñaflor. Pues me quedé acá. Primero, obviamente, nosotros estábamos en este hogar de menores con 180 chiquillos. ¿Ah? O sea, bueno, 179, conmigo eran 180. Con 180 chiquillos que vivíamos ahí en ese hogar. Ahí estaban nuestros patios, ahí estaban nuestros dormitorios. Pero estudiábamos en las escuelas de acá. En el caso mío, me tocó estudiar en la Escuela República de Israel. Y en el caso de otro grupo de muchachos, estudiaban acá en la Escuela 666, que es la Teresa de Calcuta. Teresa Calcuta. Ahí se concentraban y ahí nosotros salíamos todos los días a la escuela, como lo hace uno en su casa. Íbamos a la escuela, volvíamos, las tardes después teníamos que estudiar. Así que de esa manera conocí Peñaflor. Era muy distinto. Era un pueblo mucho más rural, muchas calles eran de tierra. Nosotros, nuestras entretenciones cuando éramos pequeños nos íbamos a bañar al Parque Bata, que por aquí está cerquita, nos íbamos a bañar al río Belvín, que la otra vez yo recordaba con una persona a propósito pasando por ahí, que nosotros nos tirábamos, y yo digo, hoy día si mis hijos hicieran eso a la misma edad mía, yo no sé qué haría, digamos, pero nos tirábamos del puente al río, o sea, pasaba tanta agua que ahí nos bañábamos. Nos íbamos al Parque El Trapiche. El Parque El Trapiche también para nosotros era un destino muy importante. Íbamos a Oscar Mora, aquí a Belvín, al camino que hoy día se llama Avenida Central, Paradero 18 hacia el fondo, que también era de tierra. Así que conocí un Peñaflor un poquito más rural, un poquito más pueblo. Hoy día está un tanto más distinto. Sí. De hecho, le voy a preguntar después por el McDonald's Sí. y como cosas novedosas Vamos. que han llegado por acá. ¿Cómo llega y por qué llega a vivir acá, en el de menores? En el hogar. Lo que pasa es que, mira, los hogares de menores son lugares en donde llegan los niños, las niñas, por diversas razones. Fundamentalmente, en ese tiempo era porque yo provengo de una familia muy sencilla, una familia muy humilde, una familia numerosa también, y que las condiciones socioeconómicas no permitían que uno viviera en la casa, y por lo tanto lo que hacían en el fondo era internarte. Eso es. Claro. Y en otros casos, otros niños y otras niñas llegaban ya por resoluciones judiciales, cuando hay algunas dificultades con los papás, por diversas razones, situaciones delictuales, en algunos casos por consumo problemático de droga y alcohol, por alguna situación compleja que finalmente el Estado les quitaba a los niños a esos papás y los llevaba al amparo del Servicio Nacional de Menores, el CENAME. Pero en mi caso, como le digo, fue fundamentalmente porque provenía de una familia muy humilde, como muchas del país. Éramos hartos hermanos, así que costaba salir adelante. Así que me tocó estar en este hogar de menores hasta los 15 años. Estuve acá en el hogar. A los 15 años tuve que salir del hogar, pero ya Peñaflor era mi vida. Yo aquí, imagínate, a los 15 años yo llegué a los 6, por lo tanto a los 15 ya tenía 9 años en esta comuna. O sea, era mucho más que la mitad de mi vida, eran como el 75% de mi vida lo había vivido en Peñaflor, así que acá tenía a mis amigos, acá uno se enamora, ¿cierto? Ahí ya tenía las primeras pololas, Primeros ya amores. a los 15 años. Tanto igual eso. En la Plaza de los Por Bomberos, iba a supuesto. pololear a la Plaza de los Bomberos. Veníamos aquí a la plaza de Peñaflor y después, depende, si uno le da un poquito mejor, ahí íbamos a la plaza de los bomberos. Famosa Plaza de los Bomberos. Y entonces todo ese vínculo que se me generó con Peñaflor hizo que cuando yo a los 15 años tuve que volver a mi casa, por razones políticas, entre paréntesis. Ya. Yo me Le iba a hice- preguntar sobre eso. a los 15 años, ¿por qué? Por razones políticas. Yo ya a los 15 años estábamos en plena dictadura militar. Estamos hablando del año 1986. Estábamos en plena dictadura militar. Yo ya era militante de la democracia cristiana en ese tiempo, la JDC. Ya. Los partidos políticos estaban proscritos, estaba prohibido hacer política.
Entonces nosotros nos juntábamos, pero nos juntábamos de manera clandestina en algunas casas. Habían ciertos códigos que uno seguía. Yo a los 15 años ya estaba en la juventud, y nosotros lo más revolucionario que hacíamos era salir a las calles a pintar con Sprite. Ya. Y en una de esas ocasiones, en enero del año 1986, estaba de aniversario o de conmemoración, más que el fallecimiento de la muerte el fallecimiento de don Eduardo Frei Montalva, expresidente de la República. Entonces nosotros como Juventud Demócrata Cristiana nos organizamos, éramos alrededor de 10, y salimos a pintar las calles con consigna en contra de la dictadura. Claro. Y bueno, lamentablemente nos pillaba Carabineros en ese tiempo. No nos fue bien, en ese tiempo no había control, no existía el concepto de derecho humano, garantía, nada de eso, así que no nos fue muy bien, nos pegaron harto, nos trataron mal, nos trajeron acá a la comisaría y estuvimos detenidos durante toda la noche mientras nos pegaban, qué sé yo, como insisto, no teníamos garantía los ciudadanos, era un Chile completamente distinto. Hay que recordar que en ese tiempo, ¿cierto?, en dictadura no había parlamento, el sistema judicial estaba completamente controlado por el gobierno de la época, que era una dictadura, así que era muy complejo. Y estuve detenido yo junto a 3 personas más en la comisaría. Al día siguiente nos pasaron al tribunal. Éramos nosotros, en la conceptualización de la época, éramos terroristas. Ese era el tratamiento que nos hacían. Estar en la calle igual a terrorista. Sí. De hecho, fíjate que tú no podías en ese tiempo circular por las calles más de 2 personas juntas. O sea, si eran más de 2 personas, era objeto de sospecha y te podían detener y te llevaban detenido, digamos, ¿no? Entonces, era bien complejo. Por lo tanto, nos toman detenidos, pasamos al tribunal. Quienes en ese entonces eran mayores de edad, las otras personas que estaban conmigo, ellos pasaron a la Fiscalía Militar, porque así ocurría, pasaban a la Fiscalía Militar. Eso significaba que ellos quedaban una suerte de registro, y fíjate que cada vez de ahí en adelante que se hacía una convocatoria, por ejemplo, a un paro nacional o una protesta nacional, estas personas, parte de su sentencia implicaba que tenían que ir a dormir a la comisaría. Ellos tenían que llevar su frase, ir a dormir, ¿no? Cada vez que había una convocatoria, parte de su obligación, y si la incumplían, después lo iban a tomar detenido, lo iban a dejar detenido. Y en mi caso particular, como yo era de 15 años, o sea, era menor de edad, y además estaba en el hogar de menores, ahí vino la asistente social del hogar a buscarme. A mí no me pasaron a la Fiscalía Militar, me amenazó sí la jueza en un momento, porque parece que no le gustó una respuesta que yo le di, no recuerdo exactamente cuál fue, pero no le gustó mucho y me amenazó con eso. Ahí estaba la asistente social al lado, la tía Viviana. Nosotros le decíamos tía y tío a todos nuestros cuidadores. Estaban al lado y ella sí me pegaba como codazo, como no digan nada, cállate. Mejor calladito que si no. Sí, claro. Así que ahí me devolví al internado con la tía, pero yo me mentalicé, hay que recordar, dictadura, control completo de todo, incluyendo los servicios públicos. El CENAME, el Servicio Nacional de Menores, de quien dependía este hogar, era controlado todo por el gobierno. Entonces, yo no quería generar ningún problema, ya estaba mentalizada, por lo tanto conversé con la directora y le dije, bueno, directora, yo creo que con esto yo tengo que irme del internado. Ella insistió para tratar de persuadirme que no, pero ya estaba convencido de eso. Así que mandaron a buscar a mi mamá para que yo me pudiese ir a mi casa. Estuve 2 días, porque imagínate tú lo que yo le decía, o sea, son 3/4 de mi vida, 9 años, yo lo había vivido acá. Claro. Entonces cuando yo llegué a mi casa no había una cama para mí, no había un dormitorio para mí, no estaban dadas las condiciones, yo no vivía con mi familia. Y para mí era algo muy curioso, porque en el fondo nunca había sido, en teoría, la familia con la cual yo había crecido, ¿no? Claro. Los hermanos que estaban ahí, yo no había estado con ellos, entonces me sentía, como uno dice, en corral ajeno. Claro. Así que estuve 2 días.
allí y tomé mis cosas, una mochila que tenía yo, en ese tiempo yo tenía la beca presidente de la República, me iba bien en la escuela. No, desde ahí existía esa beca. No, yo pensé que era más nueva. Sí, no, en Igual la ese, tuve. en ese tiempo, sí, y a mí me servía mucho porque nos depositaban en una libreta. ¿Ah? Entonces tú te abrían una libreta en el Banco Estado y todos los meses te llegaba una plata, entonces a mí me servía mucho. Bueno, con esa plata yo me había comprado mi mochila, mi radio a cassette, ropa, qué sé yo, y tomé todas mis cosas, las puse en la mochila y me vine caminando, me devolví hacia Peñaflor, sin tener destino, sin saber dónde iba a vivir, nada. Llegué a Peñaflor y bueno, como conocía gente en el camino, de pronto me encontré con un amigo que también estaba en el internado, pero que su familia vivía aquí en Peñaflor, en el Castillo, te lo deben conocer, en la Sí. población del Castillo, en el pasaje Curicó específicamente. Entonces mi amigo me dice, ¿qué haces acá? Y yo le digo, bueno, le conté, no, me vine. Yo en el intertanto, en el camino, venía pensando y yo decía, ¿dónde voy a dormir? Claro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Mm? Y créame que por mi cabeza pasaron algunas imágenes, como por ejemplo, Salvador Silva y un arco ahí de... Sí. Y yo me imaginé que ahí podía ser un buen lugar para dormir. O debajo del puente Belvín. Yo te estoy hablando de lo que... Porque no tenía dónde llegar en realidad. ¿No pensó en el hospital? No se me pasó por la cabeza, pero era un buen lugar. Yo a los 15 años también tuve como mis momentos de escaparme Te de la casa. arrancaste. Y llegué al hospital. Ya. Y ahí dormí en el hospital. Así que es una idea. Mira, o sea, una no mala está- idea. Para la gente no lo haga. No se arranquen de la casa. Háganle caso a sus papás. Ya en el hospital. Oye, y entonces en ese camino me encuentro con mi amigo y me dice, oye, pero ¿dónde dormí? ¿Dónde te va a quedar? Y ahí yo le dije, no, me dijo, oye, yo converso con mi mamá. Me llevó a la casa, su mamá me conocía porque era del internado, así que ahí me quedé. Y de ahí me puse seguía estudiando, yo estudiaba en los talleres San Vicente, en Santiago, en la estación central. Estaba estudiando ahí en enseñanza media, seguí mi estudio, pero paralelamente empecé a trabajar. Trabajé en la bomba de benzina que está justo ahí al frente de la Escuela Inmaculada Concepción. ¿La conoces? ¿Está ahí en Bilbao? Sí. Ahí trabajé en esa bomba de benzina. Trabajé por acá también en unos fundos en donde en ese tiempo era auge los conejos angora. Entonces ahí trabajaba, y claro que yo lo que hacía era limpiar, ahí cortar alfalfa para darle comida a los conejos. Así que trabajaba y estudiaba hasta que después me fui a vivir solo a una pieza, busqué un lugar para arrendar, para no seguir molestando donde estaba. Y llegué ahí a 12 de septiembre. Y ahí en 12 de septiembre encontré una pieza y ahí vivía solo. ¿Qué Y parte? 12 de septiembre, pasadito la primera cuadra, La Brisa parece que se llama el primer pasaje, un poquito más... Viniendo desde Bilbao. Viviendo desde Bilbao Ya. hacia adentro. Nosotros somos de 12 de septiembre. No me digas. Ahí estuve. Ahí. Era una casa que un señor, la gente de ahí arrendaba piezas y yo llegué y tenían una pieza así que era como feita, así. Pero uno a nada. necesitaba Por dónde la dormir. anécdota, ¿cuánto era el valor? Uy, no me acuerdo, pero yo ganaba en ese entonces, creo que el sueldo mínimo, si no me equivoco, era como 18.000 pesos. Yo debo haber gastado como la mitad más o menos en arriendo. ¿Mm? Y el resto para comer y para higiene. Sí, lo otro ya era para moverse un poco. Además que acuérdate que tenía la beca, entonces la beca Sí. igual me salvaba O sea, la luquita. A veces yo venía con la libreta para acá y uno la pasaba a la caja para que lo actualizaran y ahí se ponía a ver si habían depositado la plata y todo. Y cruzaban los dedos. Ojalá que hayan hecho el depósito. Que hayan hecho las lucas. Sí, yo tuve la beca presidente de la República. Recuerdo que estaba entrando a primero medio y vine justamente a la municipalidad a gestionarla en ese tiempo. Porque no se gestionaba tanto por internet ni existían todavía las tarjetas. Yo también tuve la libreta. Entonces, claro, recuerdo ir con mi mamá al Banco Estado y la pasaban y era como, ya, ahí creo que eran 25.000 pesos cuando estaba yo. Y servían mucho. Ese tiempo era para pagar la mensualidad. Después la perdí porque bajé un poco Bajaste las el notas. rendimiento. Sí. Sí, y no la pude volver a recuperar. Así que, pero me acuerdo mucho con lo que dice usted. Oh, la libreta. Era bueno. Salvaba. ¿Ah? Sí, salvaba mucho para los pasajes. Para todo. Terminando los estudios primarios y secundarios, entramos a los estudios superiores. Usted estudió en la USACH. Y creo que los de la USACH tienen como un pacto, como que todos los de la USACH se sienten
orgulloso de estudiar en la USACH. Pero por Son supuesto. como, obvio, una secta. Obvio. La secta de la USACH. Somos de la misma alma mater. Ya. Ah, perfecto. Para allá iba. Sí, No, de la misma facultad incluso. Ya. Yo estudié contador público y auditor. perfecto. Y ahí nosotros supimos que usted estudia administración pública. Sí, sí. Mira, fíjate, bueno, yo cuando salí de la enseñanza media, lo que hice fue ponerme a trabajar inmediatamente, porque además, imagínate, yo vivía solo, ya saliendo de la enseñanza media tenía mi polola, así es que me puse a trabajar, busqué un trabajo más estable, entre comillas, y me fui a trabajar como junior. Ya. Como junior, de pronto una persona me dijo, oye, ya estoy hablando del año 1990, Habíamos salido dictadura. ya estábamos retorno. empezando la democracia. Claro. Primer presidente Patricio Olguín y un señor, que Juan Carlos, me dice, ¿sabes tú qué? Oye, pasé por harta pega antes, ¿eh? Fui vendedor de cursos de inglés, no vendí ni uno. No, de computación, nada, nada. Pero bueno, son tomadas del diario, el Mercurio. Ya. ¿Ah? El Mercurio. Y me ponía yo en el arte y letra y me ponía a buscar las pegas. Y iba todos los lunes ahí, uno se ponía su corbatita, buscaba alguna camisa, hacer fila ahí, y a llevar currículum. Pero siempre lo que habían eran estas cosas. Claro, uno no sabía. Yo me acuerdo que en este buscar pega, de pronto encuentro un aviso en el diario, Arte y Letras del Mercurio, ¿sí? Empresa internacional busca jóvenes con espíritu de servicio, con ganas de progresar. Y yo leía el mensaje y yo decía, eso soy yo. Eso soy yo. Decía. Como que le cayó una luz del cielo así. Sí, eso soy yo. Este es para mí, decía. Es para mí. Y ahí partía tú, po. Y claro, estaba de moda. Todo era para vender curso de computación, curso de inglés. Y tú entrabas ahí en una capacitación, te empezaban a contar las cosas y bueno, al final nunca vendí nada. Y llegó mi amigo Juan Carlos y me dice, Juan Carlos, oye, ¿sabes que hay una posibilidad de pega ahí, de auxiliar? Me dice, en un ministerio. Yo dije, ya, pues. Sí. Así que me fui a trabajar de auxiliar. En ese tiempo, los auxiliares hacíamos el aseo, teníamos que servir café a la gente, a toda la gente que trabajaba ahí, trabajaba mucha gente. Luego tenía que empezar a salir a hacer todos los trámites, ¿eh? Oye, desde pagar cuentas personales, la gente que trabajaba ahí, hasta de pronto a la secretaria, no sé, le faltaban medias y iba a ir a comprar las medias, ¿no? Una resma de hoja, no sé. Para la batalla. Pero ¿Cómo todo, tenían sí. al Junior? Sí. El junior. Sí, pues sí, estaba, y ahí entonces yo llegaba tempranito, muy temprano, porque tenía que hacer el aseo y hacer un buen aseo. Después ya me bañaba, me duchaba, me ponía mi corbatita, mi camisa, y después empezaba a llegar la gente y ahí les tenía que servir desayuno. ¿Sí? El café, no era el café, no era el café, las tostadas. Y después de eso, ya que estaban como todos tomados desayuno, te estoy hablando como de 30 personas, después que estaban todos tomados desayuno, ya empezaba a hacer los trámites, a despacho correspondencia, y venían todos los temas ya personales. Y de ahí hasta la noche, que yo lo que hacía era tratar de adelantar el trabajo el día siguiente. Entonces, por ejemplo, ponía las sillas arriba para el día siguiente ya me saliera más fácil poder hacer el aseo, barrer. Y estando en eso, empecé paralelamente a prepararme para la prueba de actitud académica. Oh, okay. La pega Anterior a la PSU y ahora anterior. Ahora, ¿cómo se...? Ay, no, bueno, tu hermana la dio. ¿Cómo es que se llama? PSU y la... No sé. Ya, pero Pero ahí adelante. la vamos a poner. Ahí. Esta es. Después va a salir ahí en el dato. Pero Sí. la prueba de actitud académica Ya. y en ese tiempo existía obviamente el diario impreso. Así que uno compraba los diarios impresos y venía con un facsímil de esto que uno hacía para la prueba. Así que con esos facsímiles yo me empezaba a preparar y lo hacía y después sacaba el puntaje. Ya hoy día todo eso se hace online, pero Sí. en ese tiempo era todo en papel. Así que empecé a estudiar solo, prepararnos, porque yo estudié en una escuela industrial, entonces no está muy preparado para la prueba, para el ingreso a la educación superior, hasta que di la prueba ese año. Y cuando di la prueba me fue bien, pues, me fue bien en la prueba, el lenguaje me fue bien,
en matemática. Y ese año la USACH saca la carrera de administración pública. Ahí no habían tantas universidades como ahora, no había muchas alternativas, pero saca la carrera de administración pública. Yo estaba en la administración pública, era junior, y en la FAE, la Facultad de Administración de Economía, ahí además lo bueno es que tenían estas carreras en vespertino. Ah, perfecto. Por lo tanto, para mí era ideal. Trabajas en el resto del día y vas a clase. Así que ahí postulé a administración pública en la USACH, quedé. Y bueno, ahí ya 5 años estudiando en la FAE. Buena. Buenísimo. Trabajar y estudiar. Sí, Sí. Y sobre todo la universidad, que la universidad es una exigencia superior, entonces es súper sacrificado. Yo tenía compañeros que hacían eso y después algunos cambiaron y quedaron en diurno. Así, terapia. ¿Eh? Sí. Ahí es. Terapia. Es bueno conversar. Yo creo que es un sano ejercicio. Sí. ¿no? Uno hace- Sí. Y también como somos amigos de pequeño, Mm. entonces ya tenemos esa química, ya sabemos los Tu- espacios y tiempos del otro, entonces fluye mejor. ¿Y de qué sector son ustedes? ¿Cómo? ¿De qué sector? Somos los tres somos vecinos. Bien. Los tres somos- Está la pavimentación ahí. Sí, están terminando la Alcalde. Sí. alcalde. Apure la pavimentación. Mira, ahí, Alcalde, vale, que son de- Aprieta un poquito Mira, la mano. mira, ahí, yo me reuní con los vecinos de ahí. ¿Ah? Entonces cuando fuimos, porque esta cosa, esto está lleno de mucha anécdota, la relación con las personas es re entretenido, pero también tiene harto de todo, harto complicaciones. Entonces, cuando nosotros vamos a partir un proyecto, regularmente la gente, yo voy a un lugar, a propósito de las demandas, digamos, y te dan un listado de cosas. Sí, ya, las calles, los pasajes, la vereda, ya, perfecto, oye, veamos esto, a ver, levantemos un proyecto, porque nosotros como municipio de Peñaflor no somos un municipio que tenga recursos, nosotros no somos Providencia, Las Condes, Santiago, dependemos mucho de la postulación a fondos. Entonces nosotros tomamos los proyectos, elaboramos, diseñamos y después pasamos por todo un proceso técnico de aprobación, Serviu, Mideplan, depende de quién sea, hasta que ya el proyecto queda admisible, o sea, ya ha cumplido y cuenta con todas las certificaciones técnicas. Y ahí recién tomamos ese proyecto y lo postulamos a algún fondo para que nos asignen las plata. O sea, es largo el proceso. Entonces, yo siempre le digo a los vecinos, cuando ya están aprobados estos proyectos, yo vuelvo. Porque es muy frecuente que de pronto la gente dice, vino el alcalde, prometió y no pasó nada. Claro. Ah, Puras claro, promesas. Claro. O viene cuando está en campaña nomás, cuando necesita los Esa- votos. ¿Ah? la Es gente- clásica. la gente- Sí, Fuera. te vienen a palmotear la espalda y Es después no aparece. clásica. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Yo cuando voy, me reúno con los vecinos, juntamos requerimientos, pero somos bien precisos. Les contamos este proceso. Porque mucha gente, de pronto la gente a lo mejor, en su desconocimiento, piensa que, oye, tú le dices, ya, vamos a levantar un proyecto de pavimentación, y al mes siguiente ya te está cobrando el proyecto. Pues, oye, hay que hacerlo esta cosa. ¿Ya? Entonces, cuando son aprobados estos proyectos, ahí yo vuelvo al lugar a contarle a las personas que está aprobado el proyecto, que hemos obtenido los recursos, y más o menos le hablamos del tiempo de estimación, porque después de eso hay que hacer licitación, adjudicación, contrato, y después viene recién la ejecución. Claro. Y ahí le decimos a la gente, como fue en el caso de La de ese PPC. septiembre, a conversar con ellos. Entonces me contaban los equipos acá y me decían, oye, alcalde, hay un caballero que es re pesado, que... Pero ¿cómo? Le decía yo, si es que me decía que le pone problema a todo, ya, no se preocupen, yo voy. Le dije. Y fui a conversar con ellos, y claro, estaba el caballero, entonces decía, no, alcalde, lo que pasa es que se va a llover aquí, se va a inundar. Decía, pero ¿y qué les pasa ahora al final? Al final del pasaje. Ya ves. No sé, ¿ah? ya saben quién es. Oye, sí. Oye, y se inundaba y yo le decía, oye, pero ¿y qué les pasa ahora? ¿Se inunda o no se inunda? Sí, pues se inunda. Sí, ya, pero- y entonces yo le decía, ¿ah? ¿Y qué hacemos? Le decía, entonces dejemos así nomás. Pues, o sea, nos reclamaba proyectándose Claro. que con el proyecto se iba a inundar, pero yo decía, si ustedes se inundan. Claro. Oh, sí fue un tema. sí. Y conversaba. Y después le digo yo, oye, chiquillos, y además tengan paciencia, porque aquí pasa de todo.
te van a empezar a romper, eso significa polvo, significa bulla, significa de todo problema. Sí. Entonces le dije, ustedes después no me estén reclamando que hay polvo, que hay bulla, que la máquina... Todavía no se ha inventado un sistema en donde tú digas, oye, ya, esto resuelto. Es parte de. ¿Sabe lo que Y nos se pasa? demora, po. Si no es rápido, entonces se empiezan a inquietar. Así que yo ahí veo si voy o no después cuando están ejecutando, porque cuando están ejecutando se me hace, ¡ay, se han devorado el Todos los maestro! reclamos. Entonces prefiero ir cuando ya está más o menos el tema, ya Está medio, resuelto. sí, Ya está. resuelto, ya. Sí. A nosotros, los maestros, nosotros tenemos naranjo afuera de Ya. cada casita tiene su Me naranjo. sacaron los naranjos. No, Y los maestros, tengo que ya naranjo. y Ya. los maestros empiezan a sacar las naranjas. Creo que tienen una pyme ahora. Exportan están vendiendo fruta. Oye, nos Exportan fruta. dejaron el árbol pelado. Era el postre. ¿Ah? Oye, están buenos Está bueno para vitamina C. para el resfriado. Sí. Oh, Lo bueno es que no se resfriaron en todo el frío. no, Algo positivo. El frío no les dio, así que. Todos los días con su juguito de naranja. Y no sé, oh, qué raro. ¿Qué pasa al árbol? Sí, Pero sí, preguntarle al alcalde cómo es el día a día de ustedes, como para que la gente conozca igual, porque quizás todos dicen, no, quizás el alcalde está todo el día en su oficina firmando papeles, o cómo es su día a día. Mira, yo creo que todo esto depende de los estilos de los alcaldes. Hay alcaldes cuya estructura municipal tienen una figura que es muy importante, que no se creó hace muchos años atrás, pero que además le da un sentido muy profesional al área, que es el administrador municipal. Porque lo que ocurría es que los alcaldes cumplían una tarea, que es una tarea política, estar en contacto, porque al final también es muy importante que la gente entienda que las decisiones que se toman son decisiones políticas. Claro. Porque de pronto el concepto de política las personas la toman desde el punto de vista negativo, te ha ensuciado tanto esta noble actividad, por supuesto, por muchos errores de mucha gente, por desaciertos, por todo lo que quiera. Pero cuando tú hablas de la visión política, estás hablando de proyectos, estás hablando de integrarle también un sentido a lo que estás haciendo. Entonces siempre las decisiones son políticas, pero tienen que tener un sustento técnico. ¿Qué nos pasa a los alcaldes? Los alcaldes tenemos mucho requerimiento, mucho contacto con la comunidad. Eso yo lo valoro muchísimo, ¿eh? Porque también siento que la gente, si hay una autoridad en la que cree, es en los alcaldes. Nos pasó, por ejemplo, en momentos difíciles, estallido social, a nosotros nos tocó liderar la comuna. ¿Cómo le llevas tranquilidad a las personas que están en sus poblaciones, en sus villas, pensando en que viene una turba a robarte, a saquearte, a destruir tu casa? Claro. Que era lo que pasaba en todos ¿Cómo los lo vive lugares. usted en estallido social? Fue estallido social y después pandemia, ¿cierto? Sí, ese fue el orden, sí. Estallido social. El estallido social fue un momento muy complejo, ¿no? Hay que recordar, basta con recordar que incluso hasta los carabineros no salían a la calle en algún momento. Sí. Entonces, cuando yo estaba acá, nosotros estábamos en estallido social, los funcionarios acá, trabajadores, todos con sus familias, eran personas que, fíjate que nosotros seguíamos las redes sociales, entonces se convocaba a marcha todos los días. Sí. Todos los días. Entonces, tú decías, ya, la marcha termina aquí, y bien, pero después de la marcha quedaban algunos, y esos algunos tenían otras pretensiones, saquear un supermercado, robar un lugar, incendiar un lugar, o sea, y la inquietud que había de la gente era terrible, y tú te sientes con la responsabilidad de poder transmitirle tranquilidad a esas personas, aquí mismo, los funcionarios. Yo tuve muchos funcionarios descompensados, eso las personas ni siquiera lo saben, descompensados. Yo te digo, tengo trabajadores acá que de pronto vinieron a conversar conmigo, me decían, ay, alcalde, yo necesito ir para mi casa. Ayer le decía yo, pero todos necesitamos ir para la casa. Claro. Yo tuve trabajadores que se fueron y tuvimos que despedirlos porque no volvieron a trabajar. Y yo le decía a la gente, oye, pero si, ¿qué es lo que necesitan las personas? Necesitan ver un liderazgo. Exacto. Necesitan saber a quién recurrir. Entonces, para nosotros era muy, muy complejo, fue difícil ver acá cómo se estaba saqueando los supermercados. Eso, Era duro, le muy iba a duro. preguntar por el saqueo en el caso del Totus, que siento que fue un poco más planificado. Siento que fue un saqueo que todas las personas sabían que iban a saquear el Totus, que fue en una mañana. ¿Cómo lo estaba viviendo el alcalde en ese momento? Mira, fíjate que yo durante esos días, cuando empieza a ocurrir toda esta situación, yo trabajaba acá en jornadas que llegaban a las 4 o 5 de la mañana.
yo aquí, ¿no? De hecho, quien era mi compañera de la época, mi señora, ella llegaba a acompañarme y se ponía a dormir ahí en ese sillón. Y ahí quedaba tapada mientras yo estaba trabajando, a veces recibía a carabineros, nosotros monitoreamos toda la comuna, toda, porque tenemos cámara de televigilancia, entonces íbamos monitoreando, de pronto había muchos problemas, había gente que llamaba, había mucha paranoia, porque la persona llamaba y decía, oiga, no, si se están entrando a un lugar, se están entrando acá, y ocurre que no era así. No era que estuvieran entrando, pero alguien vio, entonces cuando los equipos iban, le decía, ya, ¿y dónde es? No, allá, pero usted lo vio. No, pero la vecina sí lo vio. Oiga, vecina, ¿usted lo vio? No, pero yo escuché. Y al final había toda una circunstancia bien compleja. Mis jornadas terminaban a las 4 o 5 de la mañana y tú te ibas a tu casa, pero yo me imagino a usted les debe pasar, no puedes dormir. Estás con las revoluciones a 1000 y estás pensando en todo, en la seguridad, en los problemas, las dificultades, en todo, en todo. Tú veías a través de la televisión cómo se estaban saqueando distintos lugares, cómo entraron a oficinas públicas, sacaron los mobiliarios, los quemaron, etcétera. Nosotros acá coordinando nuestros equipos para mantener también un equipo en todas las áreas y también en materia de seguridad. ¿Qué pasó ese día? Fíjate que ese día anterior yo me fui de aquí, me debo haber ido como a las 5 de la mañana, me voy con el conductor bueno, nosotros tomamos siempre medidas de seguridad, yo creo que la gente ni siquiera se imagina, pero medidas de seguridad, vas cambiando los trayectos, varias cosas. Entonces el conductor vamos pasando, recuerdo yo, por Salvador Silva precisamente, y había unos vecinos afuera, así que yo le dije al conductor Alejandro, quédese aquí, le dije, esperemos un poquito. Alcalde, ¿para dónde van? A conversar con los vecinos a esa hora. Salí a conversar con los vecinos, conversando con ellos, a darles tranquilidad. Oye, alcalde, es cierto, lo que todos me decían, es cierto que viene una turba de gente y siempre venía del mismo lugar. Sí. Y uno decía, no hay turba. ¿Ah? Los vecinos preocupados, por supuesto, eso le daba un poquito más de tranquilidad, le contábamos lo que estábamos. Llegué a mi casa eso a las 5, mira, a las 7 de la mañana ya estaba en pie, porque es imposible conciliar el sueño. Yo le había dicho a mi conductor, que había estado casi todos los días en jornada bien larga, me dijo, alcalde, ¿a qué hora lo vengo a buscar? Yo dije, no, venga como a las 9, Alejandro, le dije. Yo a las 7 de la mañana ya estaba en pie. Entonces me daba vuelta en la casa y yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? ¿No? Claro. Así que tomé la camioneta, yo voy recibiendo muchos reportes de equipos de seguridad. Tomo la camioneta y me dicen, alcalde, no se vaya por 21 de mayo porque está lleno. A través de las redes sociales se había dicho que Totu iba a abrir las puertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mi opinión, parte de eso es parte de la estrategia de estas personas, porque al final se produce una avalancha de personas, muchas de ellas a lo mejor incautas, que caen en estos juegos, pero detrás de ellos van estos delincuentes que quieren aprovecharse de estas circunstancias. Exacto. Y fíjate que yo al final dije 21 de mayo, bueno, me voy por detrás, me vengo por Benjamín Lavé. Estaba lleno de autos, la gente ya a esa altura, 8 de la mañana saliendo con carro lleno de cosas. Mira, el mobiliario, se llevaban las vitrinas, lo que había, las cajas, todo. O sea, tú veías todo gente pasando con todo. Sí. Yo mi camioneta, en un taco ahí en Benjamín Lavé, porque era un taco tremendo, gente, vehículos subiendo, cosas. Y yo mi camioneta, yo decía, en cualquier momento aquí, porque el concepto de autoridad es un concepto que se complejiza mucho en un contexto de esas características. O sea, tú eres la primera autoridad comunal. Es como, algo hay que hacer. Entonces yo estaba en mi camioneta personal y yo decía, aquí cualquier cosa puede pasar, a lo menos te van a decir, oye, no sé, un hijo garabato o algo. ¿Ah? Y se aleona uno y de ahí el resto. Entonces, pero bueno, yo estaba ahí y miraba y de pronto la gente iba en su auto, estaba echando cosas y me miraba así como... ¿Y el alcalde? ¿Será? Sí, el alcalde así como que no. Y de todo, y otro me decía, alcalde viene a saquear también. Me decía, según el alcalde. Sí, pues la talla y el chiste a flor de piel. Yo te digo nada, o sea, nada, no tengo problema, di la vuelta por acá por 18, en ese entonces estaba abierta esa calle, di la vuelta por acá y por aquí entré. Cuando yo venía acá, después me cuentan mi secretaria y me dice, alcalde, nosotros estábamos aquí, y de pronto decíamos, oye, el alcalde, bueno, ahí yo tenía una radio, y dice, oye, el alcalde viene ahí.
Y viene en medio de toda la gente y eso era un mal, tú estabas ahí parado y de pronto pasaba la gente por delante. Entonces era un riesgo, sí, era un riesgo, pero son riesgos que uno no mide simplemente. Llegué acá, cuando llegamos acá, chiquillos, ya el panorama aquí era dantesco. Tú veías camionetas, gente a torso desnudo, metiéndose a los locales, los locatarios de acá todos muy asustados, cada uno tratando dentro de su posibilidad de defenderle el local. Queman el ABCDIN que estaba más allá. Esto era un caos. Tú veías pasar gente aquí con cosas. Mira, llegaba a ser chistoso porque un señor pasó con un carro, parece que no quedaba nada más, iba con un carro lleno de hielo. Hielo, ¿ah? Y tú dices, ¿qué va a hacer con el hielo? ¿Ah? Bueno, estábamos en eso, nosotros teníamos toda una coordinación. Teníamos unidades militares. Yo soy una persona que vivió tiempo de dictadura, entonces de pronto cuando yo estaba acá y sube el comandante de la cuadrilla militar a ponerse a disposición, decía, fuerte eso, Claro, fuerte. La responsabilidad. No era algo que de lo cual uno dijera, tengo que romper con aquello que yo pienso, con lo que creo, porque esto es la democracia, ¿eh? Y ahí las autoridades militares se subordinan al poder civil, que es la democracia, que es parte de que la gente te eligió para que tú coordinaras eso. Tuve que superar eso así como rápidamente. Ustedes ven que acá la vista, toda esta vista era todo lo que yo veía y acá era terrible. Nosotros teníamos unidades militares y lo que hicimos aquí, todas esas noches que trabajábamos, fue apostar las unidades militares en distintos puntos de manera estratégica para poder defender aquellas materias que nosotros considerábamos que había que cuidar. Por ejemplo, nosotros nos coordinamos con unidades militares, con carabineros, en Peña Vecino, en supermercados. No para defender la propiedad del capital, Claro. no, era para que la gente tuviera un centro de abastecimiento. Porque era terrible pensar que las personas no tuviesen dónde comprar el arroz. O sea, si hay desabastecimiento, eso es terrible. Ahí sí hay como ¿no? una locura. Entonces, ese fue el primer elemento. Teníamos unidades acá en todas partes. En todos los supermercados ya se nos habían saqueado algunos líderes, ya había algunos que derechamente teníamos 7 supermercados y nosotros teníamos acá en la cuenta, nos van quedando 6. Entonces reforzábamos los otros. Y acá estábamos entre Totu, cuando ya no hubo nada que hacer con Totu, la gente salía acá, después nos quedaba Mayorista 10 al frente. Y ahí pusimos unidades militares y sabes que fue muy dramático, muy Quiero dramático, hacerle sí. Ese fue el momento que se viralizó en redes sociales, que estaban justamente pasando por aquí los tanques. Sí. Sí. Fue justo cuando estaban intentando saquear el mayorista. Sí, Y ahí estaban los efectivamente. tanques Lo que y los militares fue, pegando balazos. fue un momento muy dramático. ¿Por qué? Porque estaban las unidades en estos lugares, te reitero. O sea, y había gente que estaba como haciendo fila para comprar, pero habían otros que estaban detrás, usando, para tratar de ingresar y llevarse todo lo que había ahí. O sea, no le importaba a la gente que estaba esperando a lo mejor a llevarse algo para abastecerse. Yo estaba acá y me llama el comandante, jefe de las unidades militares que está acá, y me dice, alcalde, me dice, ya no tenemos nada más que hacer, me dice el alcalde. Me dice, tenemos que entregarme, dice, Mayorista 10. No podemos defenderlo más. No podían. Me dijo, no, o sea, ¿qué más nos queda? Y es dramático. Pues yo estaba aquí, miraba para allá y yo decía, ¿qué hacemos? Si la unidad militar me estaba diciendo que ya no podían más, no podían mantener a la gente. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Y yo le digo al comandante, bueno, comandante, no hay nada más que hacer. Nosotros ya teníamos previsto que en esos casos, ya absolutamente descontrolado, porque te digo descontrolado, en esas circunstancias ya no estamos hablando de demandas sociales, estamos hablando de delincuencia, estamos hablando de saqueo, estamos hablando de las personas buenas que se sentían muy mal. Y yo había tenido unas reuniones acá en FAMAE, y ahí había una unidad que se llamaba de reacción. Nosotros teníamos unidades militares acá, pero había una unidad especial, que esa unidad solo iba a entrar cuando ya no había nada más que hacer. Y cuando a mí me dice el comandante, alcalde, me dice,
tenemos que entregar. Dice, no, el supermercado no podemos hacer nada más. No sé si ustedes probablemente lo deben haber visto por redes sociales, cuando ahí, ¿qué es lo que hicieron los militares, pocos militares que habían ahí? Viene y le dijeron a la gente, mire, vayan entrando y de a 10, no sé si vieron esa parte de la imagen, pero algunas personas dijeron, pero si los propios militares estaban diciendo que saqueáramos. No, si lo que pasa es que en ese momento ya no había nada más que hacer, lo único que trataron de hacer era ordenar para que no entraran todos a hacer pedazos. Esa Nada frase más. me acuerdo. Claro. Nada más. Militares dijeron, sí, yo me acuerdo. Pero era, vayan entrando de a 10, saquen algunas cosas. Ese fue un poco el planteamiento, ¿no? De que Y- no se maten dentro. Era, Sí. de verdad Literal era terrible. como. Ya. Sí. Y en ese entonces yo llamé a FAMAE, a la unidad militar, yo le dije, aquí ya no tenemos nada más que hacer. Ya nos habían quemado recién a Becedín, aquí los locatarios, la persona, la fuente de su trabajo, el esfuerzo de trabajo de años, de inversión de años que tienen sus locales, pequeños locales, estaban algunos con palos, o sea, esta cosa podía terminar de cualquier manera. Sí. Así que ahí llamé yo personalmente a unidad de reacción y lo coordinamos. Vino el mayor de Carabineros, Candia estaba en ese entonces, estaba acá conmigo con toda su indumentaria, tenía militares acá. Se hacen las coordinaciones para que venga esa unidad militar. Y esa unidad militar desde ahí se empieza a movilizar. Y desde ahí empieza a haber un contacto entre ellos y el comisario, que de hecho la intención era que ellos dieran la vuelta y se iban a juntar aquí en el Totus, aquí, de este lado. Y desde ahí sale esta unidad desde FAMAE y nos empieza a reportar. Vamos aquí camino del diablo, vamos llegando, qué sé yo, hasta que llegó el momento en que hicieron el ingreso a la plaza, que es la imagen que tú cuentas. Esa es una imagen muy fuerte, Muy fuerte. muy dura, para cuando la tú ves historia. entrando las tanquetas, porque eran tanquetas, entrando las tanquetas con los camiones militares de esta unidad de reacción aquí en la plaza. En ese momento se produce, y te lo digo así, y de verdad te produce sentimientos muy encontrados, se produce un aplauso espontáneo de parte de la gente que estaba acá. Sí, eso lo recuerdo. La gente le empieza a aplaudir a los militares. Y ahí entran los militares, para que imagínate para una persona como yo que vivió la dictadura, que fue un tema bien duro, bien complejo, con toda esa historia, y ellos empiezan a avanzar hasta allá y llegaron más o menos hasta el Banco Estado. Claro. Y ahí Sí. en el Banco Estado ellos se bajan y empiezan a tirar estos balines, qué sé yo, etcétera. Ahí hay parte de esas imágenes. Yo te digo, pasaron 10 minutos y esto estaba desierto. Y ahí arrancó. Yo aquí vi pasar gente, unos señores aquí con marcas de alguna impacto de estos balines de goma pasando por aquí, ¿no? Pero no era la gente que estaba esperando para comprar, eran los Claro. señores que estaban metidos en otras circunstancias. 10 minutos y esto era un desierto. Desierto, no había nada. Fue un momento bien duro. Fíjate que nosotros teníamos funcionarios municipales que estaban acá y adentro organizados, porque decían, en cualquier minuto esta gente entra, Sí. quema las oficinas, no sé, hace cualquier cosa. Yo tengo unos funcionarios que estaban un poquito más allá, en otra oficina que es del municipio, y de pronto ellos estaban ahí y desde afuera una turba de personas los amenazaban, tal por cual, qué sé yo, etcétera, los amenazaban hacia adentro. Entonces, estos funcionarios estaban literalmente encerrados, mujeres dentro, llorando, ¿no? Y no teníamos muchas alternativas. Las pocas, entre los militares que habían y los pocos carabineros, que además habían venido trabajando toda la noche, estaban muertos, cansados, teníamos muy poco. Yo quiero Y hacer un pequeño- sí, claro. Cuando se estaba quemando la BCD, yo justo pasé por comisaría y tengo una imagen grabada que era una carabinera que justo iba saliendo de su turno y entra desesperada llorando diciendo que están quemando la BCD y como que se devolvió y se equipó y de ahí yo ya me fui, pero o sea, los carabineros también la pasaron muy Sí. mal, muy mal. Fue duro. Ahí, para aportar a lo que dice el Ángel, yo tengo un amigo que es carabinero y él le tocó estar en Plaza Italia y me decía, ¿sabéis que era viernes, Víctor, y a mí ya me dolía la guata ir a pararme en Plaza Italia? Porque yo sabía lo que se venía. Entonces ahí también tenía la otra Sí, cara. ahí de- está el otro lado. Fíjate que cuando esto pasa, yo tenía los funcionarios más allá, no teníamos unidades. Llamamos al subprefecto de investigaciones
a Mauricio, que estaba en ese entonces con su prefecto, lo llamamos, le decimos, oye, necesitamos sacar a los funcionarios que están allá. Y nos dice, mira, estoy complicado acá en el Santa Isabel, ¿no? Investigaciones tenía el trabajo de cuidar Santa Isabel y el Líder Express, porque están ahí cerquita. Sí. Estamos acá súper ocupados, pero en 10 minutos estamos allá, me dice el alcalde. 10 minutos. 10 minutos eternos para la gente que estaba ahí. Sí. ¿No? Obvio que sí. Y ellos entraron por detrás, por Benjamín Lavé, llegaron allá y en la parte de atrás, 4 PDI, 4 policías de investigaciones. Y aquí lleno de gente. Y ellos llegan con una escopeta, con uno, bueno, ellos tienen, hay municiones para este tipo de cosas, no es la munición de guerra, pero y con estas escopetas, ellos cargaban la escopeta y disparaban al suelo. Disparaban al suelo y ahí se sentía todo el ruido y ellos empiezan a caminar para acá y la gente ahí empieza a correr y empieza a salir y así pudieron rescatar literalmente a los funcionarios que tenían acá. Entonces fue un momento muy duro, de verdad, créeme que es muy difícil enfrentar, hay muchas anécdotas y momentos bien complejos que la gente ni se imagina lo que uno vivió. Imagínate cuando a los días después, a mí me llama a las 7 de la mañana el comisario carabinero y me dice, alcalde, tenemos un problema, se nos suicidó un detenido en el calabozo. 7 de la mañana. Entonces yo le digo, bueno, voy para allá, llego acá, pleno estallido social, llego acá, les pregunto, ustedes deben conocer el caso. César Mallea. No, César Mallea. Me dice, pasa esto, yo le digo, pero comisario, ¿qué pasó? Me dice, se suicidó el alcalde. Yo dije, usted comprenderá que esto es muy complejo, es muy difícil, o sea, estamos en pleno estallido social. Me dice, sí, pasó esto y esto. Yo le dije, ¿ustedes tienen cámara? Sí, me dijo, alcalde, sí, tenemos acá, está la central de cámara. ¿Puedo ver las imágenes? Le dije yo, porque ya a esa altura ya todos estos antecedentes estaban en fiscalía. En fiscalía. ¿Puedo ver las imágenes? Sí, me dice. Yo vi las imágenes. Yo entré a la sala de cámara y vi todo el video desde la detención de la persona cuando lo ingresan al calabozo hasta cuando la persona se suicidó al interior del calabozo. Yo salí de ahí y salí a dar una declaración, porque soy la autoridad comunal, no. Salimos a dar una declaración, señalamos varias cosas. Primero que la declaración de Carabineros señalaba esta situación, la persona detenida, se había suicidado. Yo no podía decir una declaración, sabe que yo vi el video, No, claro. porque eso era parte de una investigación. Pero sí, decimos, esta es la declaración de Carabineros, nosotros interpusimos una denuncia y una querella para determinar las responsabilidades. Pero fue una declaración que a ojo y vista de quienes lo que esperaban era que uno incendiara esto, diciendo aquí hay unos carabineros, unos pacos, asesinos, no sé qué cosa, le resultó amarillo, no sé, de cualquier cosa. Bueno. De hecho a mí me dijeron, ¿no? Sí. Que era cómplice, que era un montón de cosas. Yo vi las imágenes, yo vi el video. Esa investigación terminó y determinó claramente que existía una situación en donde la persona se suicidó. Eso fue, pero durante mucho tiempo eso se levantó de una manera distinta. Imagínate, yo como alcalde salgo haciendo una declaración mucho más incendiaria, a los minutos tengo a 1000 personas e incendian la comisaría. Claro. O sea, eso a lo menos de eso hubiese pasado. Entonces uno tiene que tener la cabeza fría y tomar las decisiones que son las que uno considera en su minuto las más correctas, asumiendo el costo de lo que eso significa, porque al final como que la responsabilidad se te achaca a ti. Al final, ¿no? se le fueron encima a usted. En el ojo público o en el común de la gente, creo que, y no sé, tú me puedes decir qué opináis o tu realidad. Quedó con que a él lo mataron, Sí, que no se suicidó sí. Están las y consignas. quedó como la historia que a él lo mataron. Claro. Entonces ahora que usted diga que se suicidó, creo que sí va a generar como un... no sé si debate es la palabra, pero va a generar una contrarrespuesta al ojo común como nosotros, Claro. que nos quedó un sentimiento de que, ok, lo mataron. Claro, porque Eso como que nos quedó a nosotros. muchas veces pasa esto, porque se dice algo y después se empieza a repetir, Claro. y todos creen. Y de repente hay que ver
qué fue lo que pasó realmente. Bueno, ahí se hizo una investigación. Claro. La hizo la fiscalía de manera independiente y ellos llegaron al resultado. ¿Hay una responsabilidad de Carabineros? Sí, porque cuando una persona está detenida, tú estás bajo la custodia de una institución y tú eres responsable de aquello. Fíjate que a la persona cuando la detienen le sacan los cordones, todo. Eso le iba a preguntar. Le sacan todo, cinturón, todo. ¿De dónde él obtuvo algo para atentar contra su vida? Fue de una frazada que le pasaron para que él se tapara, digamos. ¿No? Y ahí en todas las imágenes está claro, cuando la persona empieza, las orillas de las frazadas tienen una parte un poquito más gruesecita y esa fue la que finalmente utilizó para esta finalidad. Alcalde, estallido Es duro social eso, ¿ah? es súper y Sí. también intentamos tocarlo con el mayor de respeto hacia todas Sí, las por personas que supuesto. se puedan ver Afectadas. Sí, afectadas. porque nunca vamos Sí. a lograr como contentar a todos, siempre va a haber supuesto. alguien que tenga una contrarrespuesta de lo que es cierto, por el ojo público, pero claro, eso creo que son importantes igual conversar estos temas, porque también es importante saber las otras versiones. Alcalde, estallido social, pandemia. Estábamos saliendo de una y entramos a otra. Un momento muy duro también. Nos tocó liderar la comuna en esas circunstancias. Y también hay muchas anécdotas, hay mucha historia, mucho de lo que las personas desconocen. Fíjate que cuando nosotros partimos con esta situación, les cuento un poco para graficar algunas tantas anécdotas, de verdad esto está lleno no hay tiempo para aburrirse. Sí, De ello, yo me reuní con los equipos, el alcalde lidera un comité de gestión del riesgo. Yo conocía algo, solo lo que habíamos leído, le dije al equipo, mire, de acuerdo a las estadísticas, la mitad de quienes estamos en esta sala nos vamos a contagiar de COVID. La mitad. Así que le dije, lo importante que es de la mitad para allá, le decía yo a los directores. Fíjate que nosotros tuvimos que vivir momentos tan duros como, por ejemplo, nosotros aquí aproximadamente se nos murieron casi 400 personas en Peñaflor. Wow. Era muy duro. Acá no existía un protocolo. No existía un protocolo para que cuando la gente falleciera, cómo funcionaba. Yo me reuní con los administradores de los cementerios, con los administradores de cada uno de los centros asistenciales. Me reuní con los dueños de las funerarias. Esas cosas las personas no lo saben. ¿Por qué? Porque les dijimos, este es el protocolo. Y el protocolo establecía que cuando una persona fallecía de COVID, primero el cuerpo tú no se lo puedes entregar a la familia y no podía haber velorio, ¿no? Por el riesgo de contagio. Por lo tanto, el protocolo era, si la persona tenía COVID, o había fallecido de COVID, lo que había que hacer era ponerlo en una morgue, el cuerpo, hasta entregárselo a los deudos, a los familiares. Antes de entregárselo, y estas personas no podían ser manipuladas por los propios familiares. Entonces, lo que se hace literalmente, no sé si ustedes lo saben, pero lo que se hacía literalmente era envolverlo en tela, el cuerpo. No sabía yo. Eso se envolvía en tela, literalmente era casi momificar a la persona, se envolvía en tela, luego había que depositarlo al interior de una bolsa, que son estas bolsas para cadáveres, luego esta bolsa depositarla al interior de la urna y la urna tenía que sellarse. El cuerpo de esto se entregaba a la familia y la familia tenía una hora para, desde que salía del centro asistencial, ingresarlo al cementerio. Todo eso había que coordinar y eso nosotros lo establecimos como mecanismo. Luego, todo tenía que estar coordinado, porque imagínate qué es lo que pasa regularmente. Cuando alguien fallecía, ¿cómo reciben a alguien en el cementerio? Con un certificado de defunción. Pero resulta que el registro civil no estaba funcionando y el único registro civil estaba en Santiago. Entonces tuvimos que hablar con los administradores para decirle, mire, ya usted no puede exigirle esto, va a tener que exigirle nada más que el certificado que emite el hospital en donde señala que la persona ha fallecido y después la familia tenía que llevarlo. No podían velarlo. Entonces fue muy doloroso porque las personas tenían que pasar con la carroza fúnebre por fuera de la casa. Mira, tuvimos el caso de familia en donde cuando la persona estaba contagiada, después toda la familia entraba en cuarentena. Sí. Y esta persona fallece, hacen todo este protocolo y lo pasan por delante de la casa. No estoy hablando de un caso, de muchos, por delante de la casa, y la familia, desde las ventanas, despidiéndose de su papá, de su hijo. O sea, son situaciones muy, muy fuertes.
Yo estuve llamando a personas acá todos los días, llamaba, porque me iban llegando los reportes de las personas contagiadas. Muchas personas pedían a través de las redes sociales o de distintos mecanismos, oiga, pero digan cuánto, porque no sé si se acuerda usted, pero dábamos a conocer cuántos eran los contagiados, pero querían saber quiénes eran. ¿Sabe lo que eso significaba? Sí, una casa de bruja tremenda. Por supuesto. Sí. Nosotros tuvimos un caso, el primer caso de persona fallecida por COVID en la comuna. De pronto fue un error del hospital. El hospital, la persona falleció, le tomó la muestra en la mañana, 10 de la mañana, y a las 12 le entregó el cuerpo a la familia lo tomó, lo veló, y a las 10 de la noche llegan los resultados, y los resultados decían que la persona tenía COVID positivo, y el hospital le había entregado el cuerpo a la familia, ¿dónde? En Los Artesanos. Y eso se filtró desde el hospital. A mí me llamaron medios de prensa, inmediatamente. Me dice, alcalde, ¿es efectivo que en Peñaflor ha fallecido la primera persona con COVID? ¿Qué le digo yo? Le digo, no es así. Obviamente, si la prensa me estaba preguntando es porque ellos tenían conocimiento. Entonces, yo le dije, sí, es así. Ha fallecido la primera persona de COVID en nuestra comuna Peñaflor. Es un vecino del sector de Los Artesanos. Tenía que decirlo también porque ese día o esos días habían fallecido personas de distintos lugares. Entonces generabas un caos en todo y tenías que situar dónde estaba. Fueron a entrevistar al hijo, ¿no? De este señor, y el hijo salió diciendo que yo era un mentiroso, que el papá nunca tenía COVID, no sé qué, etcétera. Y que lo que pasó finalmente, se produjo todo un caos. La gente fue afuera, todos los que habían asistido, pensaban que estaban contagiados, la gente fue afuera a echar cloro, afuera de la casa del señor, imagínate. Y nosotros, yo me comuniqué con los vecinos, le mandamos un equipo, hicimos testeo a todas las personas que habían asistido, y uno salió positivo. ¿Adivina quién? Tú. No, El hijo. el hijo Oh. de la persona. El mismo que había dicho que no era así, el hijo. Y ahí tuvimos que ir con Carabineros porque el señor también no quería irse, y lo internamos en estos centros que había. Así que hay muchísimo. La morgue, nosotros acá en Peñaflor, con la cantidad de personas que fallecían, acá en Peñaflor no había morgue. Eso iba a preguntarle. No había. Es verdad que en el hospital de Peñaflor se pusieron container para... Es un container que yo conseguí con Merck, con la empresa Merck, conseguí que nos donaran un container refrigerado que permitiera guardar los cuerpos de personas fallecidas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros hicimos todas esas gestiones y logramos, y con un camión llegamos con el container. Incluso el camión era tan grande que no podía ni entrar al hospital y hubo que hacer todo. Y en esa gestión también, nuevamente, pues, se filtró la información, porque estas cosas uno no las hace públicas porque generan imagínate, una inquietud. Se filtró la información y efectivamente yo declaré, porque esta cosa ya no tiene nada que hacer. Efectivamente hemos conseguido un container que va a ser utilizado como morgue temporal, porque en el hospital no había capacidad. O sea, en el hospital con suerte tenían una pequeña salita en donde podían albergar 2 cuerpos, nada más. Entonces, efectivamente... A nosotros como personas naturales nos llega la noticia: en Peñaflor hay tantos muertos que tuvieron que comprar un container para tirar a los muertos. Sí, claro. Si me la contáis así, yo digo, ¿qué está pasando? ¿no? Sí. Como, ¿de dónde? Claro, hubieron tantos muertos en Peñaflor que lo están tirando a un container. Sí. Así que, bueno, son muchísimas las anécdotas. La entrega de caja de alimentos. ¿Verdad? Que hubo un tiempo Ahí que también fue un tema bien complejo, porque en ese minuto ya no había mucha distinción entre las personas de más bajo ingreso y aquellas de ingresos medios o de más alto ingreso, porque llegó un minuto en que todos tenían exactamente las mismas necesidades. Sí. Nosotros recibimos inicialmente como 12.000 cajas. Se nos entregaron directamente y fuimos a buscarla con escolta y todo eso. No sé si ustedes vieron, pero en algunos lugares incluso hasta asaltaron estos los camiones para quitarles la mercadería. Nosotros hicimos toda una logística que no dimos a conocer, y el proceso de entrega también lo planificamos acá todos los días, a un mapa, ¿dónde vamos a ir? Aquí. Y coordinábamos todo, porque si no era cosa de llegar a una población y decirle a la gente, oiga, haga una fila porque le vamos a entregar una caja de mercadería, porque ponen a la hija, al tío, a la hermana, individual. No le importa lo que pase con el vecino al lado. Nosotros hicimos otro proceso, hicimos 2 tickets. Sí, me acuerdo. Y esos tickets
todo eso se diseñó acá y esos tickets, ¿qué pasaba? Pasaba un equipo social previo y llamaba a la casa y decía, oye, ¿cuántas familias había aquí? Le entregaba ticket por familia. Claro. Y ese ticket después las personas bajaban y aparte le entregaban. Contra la entrega del ticket. Entonces tú controlabas eso. Claro. Al día siguiente emitíamos los tickets. ¿Sabes cuándo los emitíamos? A las 10, 12 de la noche, cuando ya no había ni siquiera funcionarios, porque cambiábamos el color, cambiábamos la forma, porque si no, Los fotocopian. o sea, claro, Sí. entonces te iban a llegar con el ticket. Bueno, Sí. habían varios elementos que tomamos, eso nos permitió entregar 12.000 cajas. Dijimos, fue una tremenda pega, porque partimos por sectores vulnerables, más vulnerables, harto trabajo, y estábamos terminando cuando de pronto el presidente sale en la televisión y dice, vamos a entregar una segunda caja. No contento con la primera. Y fuimos nosotros, ya, perfecto, ya listo, vamos a buscar una segunda caja. ¿Cuál fue nuestra decisión? Nuestra decisión fue, nosotros llegamos a todos estos sectores, pero todo esto de acá todavía no han recibido. Entonces la decisión que tomamos acá fue, vamos a llegar a todos los lugares donde las personas no habían recibido. Sí. Si alguien tenía las condiciones económicas, no había perdido su pega, porque mucha gente perdió su pega, y no necesitaba la caja, te iba a decir, mire, no. Pero ¿por qué nosotros le íbamos a decir a las personas, no le vamos a entregar? Esa fue la decisión. Entonces, llegamos nosotros al 100% de los hogares de Peñaflor. La gente que no recibió es porque ellos nos dijeron claramente, mire, muchas gracias, pero la verdad es que yo estoy bien. Les puede servir para otra familia. Pero ¿qué pasó con estos otros sectores donde habíamos entregado una caja y aparece el presidente diciendo, viene una segunda caja? O sea, claro. durante meses me decían, oye, alcalde, ¿y la segunda caja? Ya. Fíjate, Alcalde de nos nuevo, mintió. el molista, ¿no? Y se quedó con la caja. Claro. ¿Ah? ¿Dónde está la segunda ¿Dónde está? caja? ¿Dónde está mi segunda caja? O sea, no importa que el otro no la tenga. Claro. Lo importante era que ellos, la segunda caja. No sé si me Sí, explico. sí, Entonces, se entiende. desde el punto de vista comunicacional, también cómo se presentan las cosas, nosotros siempre fuimos bien claros. Vamos a llegar al 100% de los hogares de Peñaflor y créame que mucha gente lo agradeció. Yo llegué a lugares donde probablemente las casas eran un poquito más caras, de clase media, por decirlo de alguna manera. Llegué y la gente se quebraba al recibir, se emocionaba al recibir una caja, porque decía, alcalde, yo no pensaba que ustedes iban a llegar acá. Yo estuve personalmente repartiendo cajas. Me decía, yo no pensaba que ustedes iban a llegar acá. Fíjese, me decía, yo me quedé sin pega, mi señora está sin pega, y resulta que nosotros estamos pagando esta casa, le estamos pagando al banco, sacamos un crédito para pagar el auto y no hayamos qué hacer. Entonces, en el fondo, era una condición y una realidad completamente distinta. Sí. Fueron parte de las decisiones, que son las que uno va tomando a día, Claro. pero no nos arrepentimos de Claro. eso. No, no. Y como mencionamos antes, igual no siempre se puede dejar contento a todos. Por supuesto. Eso es súper difícil. Yo el domingo pasado fui al Trapiche y nunca había ido. Yo trabajo en la trabajo para la cocinería. Ya. A los 18 trabajo en la cocinería, entonces Perfecto. nunca he ido al Trapiche o nunca como que lo he vivido así. Y fui. Amigo, fui. Como espectador. Sí, y la cagó. Qué bonito. Qué bonito. Yo tenía un prejuicio de que podría ser más desordenado. Incluso hasta más basura, más desordenado. Y en absoluto. Yo nací en Franklin. Cuando tenía 5 o 6 años, pasaba metido en el Parque O'Higgins. Y las familias haciendo su asado, niños jugando. Y fui al Trapiche el domingo pasado y era exactamente igual. ¿Sí? Fue una sensación de qué bonito Peñaflor y qué orgulloso. Saqué fotos, las vamos a poner acá, porque saqué fotos y grabé. Estaba en la parte de atrás, había gente haciendo asado, compartiendo, gente durmiendo, tiraban su mantita. Había una parte como del lago, habían unas niñas de 15, 16 años jugando a las cartas. Mira, que hagan. Y un poquito más allá había una pareja de pololo como de nuestra edad, cocinándose unas cositas. Y dije, ¿por qué no había venido antes acá? Bacán. weón? La cagó, qué Bacán. Qué bonito. bacán. Sí. Más perros, perritos, Con sus trajes. con su su chalequito. traje. Oye, la que le saqué una foto. Había un perro, un Yorkshire, Ya. que tenía un patito. Y caminaba y el patito se le movía. Impresionante. Y yo de verdad se lo recomiendo a todas las personas que no han ido al Trapiche, que vayan al Trapiche. Yo sé que el Trapiche tiene una historia en sus tiempos que fue hermoso y que después se echó a perder. Lo abandonaron. Y que hoy en día, de nuevo, yo siento que yo fui, está Sí. hermoso, está bonito. Lleva el sencillo.
$700 la entrada. Lleven sencillo, porque si no... No, ahí dar el vuelto a los 300. Claro. Oye, fíjate que el parque nosotros, bueno, yo llegué a ser alcalde el año 2016. Luego de ganar unas primarias, en ese entonces competimos con Andrés Márquez, que es de Iyapu, ¿no? Sí. Yo decía, aquí Iyapu me va a ganar. Hicieron un concierto gratuito, lleno de gente. Y decía, ¿cómo voy a ganar Claro. yo? Pero bueno, ¿Cómo trabajamos compito? harto. Y finalmente le ganamos a Andrés. Eso me dio la posibilidad de competir con el alcalde que estaba en ejercicio, que llevaba 4 periodos. Y competimos y bueno, nos ganamos el cariño de la gente y nos fue bien. Recibimos un parque El Trapiche que estaba en condiciones muy precarias. Estaba, usted lo deben recordar, probablemente no había ningún tipo de control. Había gente que llegaba, se instalaba ahí de manera precaria, con carpas, con nylon, hechas de nylon, de frazada. Había mucho consumo de droga, de alcohol. Eso estaba convertido en un BIRS, en un vertedero ilegal de residuos sólidos. Y nosotros tomamos y dijimos, si este parque tiene historia, tanta gente que lo ha pasado aquí, lo utilizaba como balneario. Así es que lo que hicimos fue cerrar rápidamente y empezar a trabajar en el parque, para lo cual dijimos, el parque está cerrado, no permitimos el ingreso. También nos costó, obviamente, que aquellos que iban al consumo de droga, alcohol, qué sé yo, bajo esas circunstancias, no estaban muy contentos con ello, pero nosotros estimamos que teníamos que recuperar ese parque para toda la comunidad. Hemos trabajado muchísimo. Y hoy día tenemos un parque que está en óptimas condiciones. Todos los días se puede seguir trabajando, pero eso estaba en un objetivo, recuperar este parque que está en el corazón de los peñaflorinos y aprovechar ese lugar también para poder llegar con cultura, con recreación. O sea, fíjate que las actividades que nosotros desarrollamos ahí, Peñaflor Celebra Chile, la Semana Peñaflorina, el Festival Internacional de Globo Aerostático, la Vendimia, son eventos de primer nivel, de gran magnitud, al punto que tanto Peñaflor Celebra Chile como la Semana Peñaflorina, en contexto del Festival de Peñaflor, en ambas ocasiones son transmitidos hoy día por la televisión abierta. En el verano pasado fueron 4 los festivales que se transmitieron por la televisión: Viña del Mar, Olmué, Las Condes y Peñaflor. O sea, Wow. en ese nivel estamos, y por supuesto eso implica muchísimo trabajo y una producción de primer nivel. Son 30.000 personas en promedio las que diariamente llegan al parque. Llegamos a un pic de 40.000 personas en una sola jornada, y son muchísima gente. Y uno se alegra mucho cuando ve que la gente toma un pañito, se sienta en el piso, está con un cocaví, adultos mayores, niños, y la gente está feliz porque... Yo le decía, mira, nosotros podemos medir muchas cosas, podemos medir número de personas, podemos medir no sé cuánto nos sale contratar a un artista, muchas cosas, pero medir la alegría de las personas es algo muy difícil. Eso tú no lo puedes contar, no puedes contar las sonrisas y lo que significa la experiencia de las personas ahí. El parque hoy día, las personas van y al final de la jornada está mucho más limpio, porque ya hay mucho más cultura en torno a cuidar ese espacio. Así que estamos muy contentos. Esto forma parte de una visión y un objetivo. Nosotros dijimos, Peñaflor tiene que ser un destino turístico, porque hoy día ya no tenemos empresas que den empleo. ¿Cómo damos empleo? A través del turismo, que venga la gente. Imagínate, 30.000 personas diarias. Se benefician no solo las cocinerías, los artesanos que están ahí en el Parque Trapiche, los cerveceros artesanales, los agricultores que tienen un espacio, los artistas que se suben al escenario y a los cuales también reciben un pago por aquello, sino que también los entornos. Si los vecinos abren sus casas y habilitan estacionamiento. Sí. Hoy ejemplo. estás en la América. Sí, bueno, ¿no? La escuela, el almacén que está en el entorno. Sí, La otra vez un señor, yo no estaba, después otra persona acá me contaba con mucha alegría, me decía, mire, fui al almacén y la persona vio que era de la municipalidad y me dijo, oiga, ya sabe que nosotros nos va tan bien. Decía, yo vendo más cigarros, vendo más jugo, todo cuando está la fiesta y así. Se produce un efecto económico. Y por otra parte, queremos también que Peñaflor sea un referente cultural. Mira, yo solo quiero contar uno de los tantos ejemplos. Nosotros trajimos a Verónica Villarroel a hacer un concierto de Navidad. Soprano, a nivel internacional, espectacular. Subió aquí, hizo un concierto de Navidad muy bonito, estaba lleno de gente. Y después cuando bajó yo le di el reconocimiento y cuando bajó fuimos a la parte del catering y me dijo, oye, alcalde, me dijo, mira, yo he estado en actividades así, como esta, me dijo, en Las Condes, en Providencia y en Peñaflor. Ella estaba haciendo una afirmación, pero llevaba consigo una pregunta. La pregunta era, ¿por qué Peñaflor? ¿No?
porque te pone o te sitúa en otro nivel. Y yo le decía, mira, Verónica, yo creo que mucha gente no había tenido antes acceso al teatro, a una orquesta sinfónica, a una interpretación lírica, porque hoy día ir al teatro o ir a una orquesta sinfónica implica recursos. Esto es, nuestra visión es democratizar el acceso a la cultura. No puede ser que las personas se limiten a aquello porque las capacidades económicas no se lo permitan. Y es por eso que hacemos estas actividades así, sin un costo tan importante. Lo otro es el ingreso al parque, que es un valor bastante alcanzable, bajo. Sí. Pero ha Así sido esa la visión, eso es lo que nos ha inspirado. En materia medioambiental, hoy día tenemos un sistema de recolección de residuos domiciliarios separados en origen, que ha costado mucho implementarlo, pero que implica un cambio cultural. Ya las personas separan sus residuos y hoy día está yendo aproximadamente 1.000 toneladas, esperamos este año, llevar a una planta de reciclaje. Perfecto. Lo que antes iba a un relleno sanitario, afectando nuestro ecosistema. La Reserva Natural Municipal, declaramos. La primera reserva natural municipal de toda la región metropolitana, nosotros la declaramos, y es la segunda en el país. Hoy día hay 4, ¿no? Ha aumentado. El humedal del Parque Trapiche, que de pronto la gente, mucho sabía el Parque Trapiche, pero no sabía que en su interior había un humedal. 85 especies existen hoy día entre flora y fauna en ese lugar, que están catastradas con un trabajo con diversas universidades. Dentro de ella, por ejemplo, la rana galli, que es una especie chilena, de la rana chilena, que está en peligro de extinción, y acá tenemos familias que las cuidamos mucho, digamos, y que de manera progresiva también lo que tratamos de hacer es sensibilizar a las comunidades. Nosotros no evitamos, o no es nuestra visión evitar el contacto de las personas con la naturaleza, sino que aprender la interrelación de las personas con la naturaleza, aprender a cuidar su medio ambiente. Ha sido parte de las tareas que nos hemos situado. Y yo antes de que comenté, complementar lo que está mencionando, porque es súper estratégico el trapiche. Varios de mis amigos que son de Santiago siempre me nombran a Peñaflor por el trapiche. Oye, en el trapiche va a pasar esto. Oye, tú que vives en Peñaflor, ¿qué pasa en el trapiche? ¿Por qué va tanta gente? ¿Qué está pasando? Sí. Entonces, como se empieza a reconocer Peñaflor, como que cada vez siento que más gente lo conoce. Y creo que parte de eso es también eso, el espectáculo que se ve en el trapiche. El mismo Festival de Globos. Yo participé trabajando ahí con un amigo, el Diego, que le mando un saludo. Trabajamos como audiovisuales, entonces estuvimos involucrados en el proceso, y los chicos de los globos nos decían, oye, pero esto es un evento súper importante, no se hace, creo que en ninguna otra parte de Chile. Así es. Es Festival Internacional de Globo Aerostático, viene gente de Argentina, vienen brasileños, entonces darle esa vitrina a Peñaflor, que la gente lo empieza a ver. No ya como, oye, esos son, no sé, pues son los del campo, ¿cachai? Porque típico que en la escuela te dicen, oye, tú venís del campo, ¿cachai? No ha cambiado eso, Claro, a mí también sí, me decía. no cambia. Entonces ahora, imagínate, pues, tenemos a Peñaflor situado en el mapa. Entonces el trapiche es súper estratégico, y se ha notado eso que estabas mencionando. De hecho, por ejemplo, ¿cuántas personas no conocían un globo aerostático Sí. hasta que llegó acá? Entonces sí, o personas hasta se subieron. Sí. Entonces sí es como Algo que eso, que darle ese valor. Claro. Mis abuelos, yo me mudé a Peñaflor como hace 15 años. Y mi abuelo, cuando le dijimos, nos vamos a ir a Peñaflor, el trapiche. El trapiche. El trapiche. Eso me dijo, el trapiche. Y después no conocía nada de Peñaflor. El trapiche. Sí, entonces sí tiene una gran historia. Y complementando con lo que dijo de acercar a la cultura, me acuerdo hace un par de años, Profe Massa en el en el late de Julio César. No. Estuvo nosotros hoy día lo denominamos anfiteatro. Era lo que es la media luna, que le hemos ido cambiando un poco. Sí. 4.000 personas escuchando una exposición del doctor de la Masa. Sí. Profe Massa. Y mi hermana, chiquitita, de los 12 a los 17 años, fanática del Profe Massa. Y me dice, ya, pues vamos. Y le dijo a mi mamá, ya, vamos. No conozco al Profe Massa, sé que habla de unas cosas de... Astrología. de Astronomía. 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 Y fui también. Una charla súper entretenida, el espacio súper cómodo. Y uno dice, puta, ¿sabes qué rico, qué cómodo, económico, a la mano? Y una charla es cultura, estamos acercando a la cultura a la gente. Fíjate que nosotros hemos tenido también ahí en el lugar, yo respeto mucho a las personas que por supuesto tienen una visión distinta,
Desde que yo llegué señalé con toda precisión y claridad que nosotros no promovemos actividades que en nuestra opinión impliquen un maltrato animal como lo es las cabalgaduras, digamos las domaduras o como lo son el rodeo. Exacto. Eso por supuesto tiene una visión de aquellos que sí gustan de esa actividad, sin embargo nosotros dijimos esta media luna la vamos a transformar en un anfiteatro, en un lugar para el deporte, para la cultura, para la recreación. Y así hemos tenido distintas actividades. Recuerdo, por ejemplo, Cascanueces, que es un espectáculo precioso, hermoso, y tuvimos que hacer 2 funciones porque la cantidad de demanda de personas que querían ir fueron muchísimas. Y uno ve con mucha alegría también como las personas viendo un espectáculo de esas características, el ballet de Karen Connolly, de primerísimo nivel, las personas se emocionaban del poder, tener la posibilidad de poder disfrutar del arte en su propia comuna de Peñaflor. Así que hemos tenido teatro, bueno, han sido muchísimas las actividades que hemos tenido en el lugar. Hablando un poquito del 18, que se viene, ahora estamos aquí a la vuelta de la esquina del 18, que hay artistas confirmados, ¿qué hay de...? ¿Qué se puede revelar? Claro, ¿qué hay? ¿Qué novedades hay? Sí, estamos justamente, estamos ya en la etapa final de contratación de algunos artistas. No les puedo todavía, pero sí me comprometo, tenemos el contacto por Instagram y sí me comprometo con ustedes que ya teniendo la confirmación de algunos artistas, se los vamos a hacer saber. Como siempre, aspiramos a tener una parrilla de artistas nacionales e internacionales, que ha sido también una revelación muy importante. Así que tenemos varias opciones. Pero algunas de ellas puede ser que se nos caigan en el camino y a lo mejor yo les digo, mire, va a estar tal artista y después no va a estar, pero me comprometo con ustedes a que apenas tengamos la confirmación de los artistas, se los vamos a comunicar, por supuesto, porque nos interesa también que muchas de las personas que admiran a estos artistas tengan también la oportunidad de poder disfrutar de su música directamente en el parque. Sí. Y también el espacio que se le da a los artistas emergentes, que nos tuvimos aquí entrevistado también a un amigo cantante urbano, Tolifu, que se llama, y también agradecía su primer escenario grande fue en el Trapiche y para él también fue emocionante y fue una oportunidad que él también la aprovechó a máximo. Bueno, eso es parte también del trabajo que estamos haciendo. Lo que queremos es que nuestros artistas locales tengan la oportunidad de poder compartir un mismo escenario. Fíjate que en el escenario del Parque El Trapiche hemos tenido a Molotov, Ataque 77, hemos tenido a Willy Turri del emblemático GIT, hemos tenido a, no sé, a Claudio Narea con Jorge, con Miguel Tapia de Los Prisioneros, Los Jaiba, Ana Torroja, Diango, Steve Augery, no sé, hemos tenido artistas a nivel nacional e internacional, Américo, me acuerdo, Lucibel, Américo, María José, Santa Feria, la Combo Tortuga, un sinfín de artistas y a nuestros artistas locales, en el mismo escenario, con la misma iluminación, con el mismo sonido, con la misma calidad, con el mismo público. Entonces, estos artistas locales probablemente, para haber podido tener la posibilidad de mostrarse ante 10.000 personas, y estoy siendo conservador, 10.000 personas, porque llegan hasta 30.000. O sea, esa posibilidad probablemente no la hubiesen tenido en muchas ocasiones. A raíz de eso, muchos artistas locales que han subido al escenario del Parque del Trapiche, hoy día han podido hacer giras, han podido ir a otros eventos porque las personas que asisten los ven, les gustan, los contactan y los llevan. Así que también ha sido una oportunidad muy, muy importante para nuestros artistas locales y era parte también de lo que queríamos como propósito. Oye, ¿sabes qué? Casi se nos va esta pregunta, Metrotren. Metrotren. Vimos el video. En Peñaflor, lo vimos. Por fin. Viene. Hoy la gente de Peñaflor, por fin. Sí. Y con todo lo que pasó último, que una micro se volcó y había una micro sin la escotilla, la gente con paraguas, creo que... Sí, ha sido un tema permanente. Fíjate que el Metrotren era una promesa eterna y siempre estaba presente. Cuando yo llegué como alcalde el año 2016, uno de los primeros temas que hicimos fue organizarnos con los vecinos. Llamamos a los vecinos y dijimos, oye, organicémonos y empecemos aquí a poner en discusión este tremendo proyecto que es necesario para nuestra comunidad. Hoy día una persona que viaja al centro de Santiago demora en hora peak 2 horas y media. O sea,
Estamos hablando de 2 horas, de vuelta, estamos hablando de 4 horas diarias en una locomoción colectiva, en un vehículo particular, para poder trasladarse a su centro de estudio, a un centro de salud o a su puesto de trabajo. Entonces es tremendo. Esa persona llega a su casa, llega cansada, no quiere ir compartir con nadie, lo único que quiere es descansar. Entonces nosotros empezamos a reflotar esto y empezamos a hacer actividades más comunicacionales, juntar firmas. Mucha gente, yo te digo, yo tengo amigos, diputados que me decían, oye, alcalde, me decía, oye, Nivaldo, aquí te metí en esta cuestión, si esta cuestión no va a pasar nada. Y dije, no, pues si tiene que ser. Y nos pusimos a trabajar. Habían otras personas que lo habían hecho mucho antes. Melipilla, por ejemplo, se había organizado muchísimo, pero después ya como la cosa no había resultado, quedó ahí. Hasta que llegó el minuto en que dentro de todo este trabajo nosotros juntamos firmas, yo fui al Palacio de la Moneda, entregamos las firmas y tuve la ocasión de conversar con el presidente de la República. Por otra materia, estábamos en el salón, Palacio de la Moneda, presidente de la República, y me acerco al presidente, en ese entonces Sebastián Piñera. Y le digo, mire, presidente, yo soy el alcalde de Peñaflor. Sí, me dijo alcalde, no, sí. Uno más o menos como que se conocen, claro. No es que diga, oye, Nival, somos amigos, no, para nada. Te tienen el radar. Claro, pero ellos saben, oye, van a venir, no sé, día alcalde y verán las fotos y más o menos te ubican. Yo le dije, mire, presidente, necesitamos Metrotren para Peñaflor. Entonces me dice el presidente, sí, me dice, estaba él, estaba Andrea Lamán y estaba yo. Y me dice, Andrea Lamán era senador en ese entonces. Entonces me dice, sí, alcalde, recuerde que nosotros tenemos contemplado el Metrotren en nuestro programa de gobierno. Y yo le digo, sí, presidente, tiene toda la razón, pero le recuerdo que en su primer gobierno también estaba contemplado el Metrotren. Porque de hecho lo anunció desde la Quinta Normal. En ese entonces era el ministro del Ministerio de Obras Públicas, era Pedro Pablo Errázuriz, y lo recuerdo muy bien. Yo igual siento que se fue como un golpe bajo, digamos, por decirlo de alguna manera, sí. Pero yo le dije, pero presidente, la responsabilidad no es toda suya. O sea, aquí después vienen otros presidentes, estos son proyectos que trascienden a los gobiernos. Entonces le dije, ojalá que en este gobierno sí lo podamos sacar adelante porque es muy necesario. Y le conté lo de las 4 horas, etcétera. Bueno, se anuncia el proyecto y empieza la evaluación del proyecto, porque este fue uno de los primeros proyectos que se sometió a la evaluación de estudio de impacto ambiental. Me tocó ir a exponer al gobierno regional en donde estaban todos los CEREMI, qué sé yo, quienes iban a resolver. En ese entonces, mi intendenta Carla Ruilar. Y me toca exponer de los primeros. Por lo tanto, a mí me dicen, primero que tiene que exponer al alcalde, así que ahí hice un discurso respecto de las bondades, de lo que significa la necesidad, la calidad de vida de las personas. Yo no era afín al gobierno de Sebastián Piñera. Claro. Entonces, bueno, mucha gente aplaudiendo, esto creo que fue una buena intervención, esperamos, 16 personas expusieron, y de pronto yo dije, bueno, me voy a devolver, me vuelvo a Peñaflor, y de pronto alguien de ahí, no recuerdo quién, se me acerca, me dice, alcalde, me dice, ¿para dónde va? Me voy, le dije. No, me dijo, no se vaya, me dijo. Porque si el proyecto se aprueba, estas son las bambalinas, si el proyecto se aprueba, me dijo aquí en la comisión, la intendenta va a cruzar a la Moneda y el presidente va a anunciar el proyecto desde la Moneda. Yo dije, ¿me quedo entonces? Claro. Veamos qué pasa. Y bueno, se votó y se aprobó de manera unánime. Entonces, son esas cosas que uno hace. Me quedé al ladito de Carla Ruilar y yo dije, ¿cómo está mi intendenta? Bien, por alcalde. Me dijo, oye, vamos a donde el presidente. Sí, pues le dije, sí, para allá vamos. Cruzamos la Moneda, nos juntamos con el presidente de la República y se anunció el proyecto. Desde ahí en adelante se va trabajando. Novedades, ya hay varios temas que se han hecho. La más pronto, hace unos días atrás, se adjudicó la compra de los 32 trenes, dentro de los cuales 22 van a ser los que van a hacer el recorrido Alameda-Melipilla, Metrotren por nuestra zona. 22 de los 32. Y ayer se publicó la licitación de las próximas obras que ya van a ser más visibles en nuestra comuna de Peñaflor. ¿Cuáles son? Fundamentalmente 3 obras. Primero, esos trenes que ya se los adjudicó una empresa china, una vez que los traen, tienen que tener un lugar donde los van a dejar, ¿no? Uh-huh. Las cocheras se van a construir aquí en el sector de Mayoco. Pajaritos con la línea férrea, ahí va a estar las cocheras. Así que
empieza la construcción de lo que son las cocheras y áreas de mantención. Ahí vamos a tener mano de obra para los peñaflorinos y peñaflorinas. En segundo término, empieza la construcción, hoy día ya se licitó, la construcción del paso sobre nivel en el Sotillo, ¿ah? Y el paso sobre nivel en Pajarito. O sea, lo que va a pasar es que tú vas a ir en el camino Pajarito y va a pasar por sobre la línea férrea. Ya se publicó ayer, hoy día, esta licitación, así que esas van a ser las próximas obras mucho más visibles. Después de eso va a venir la construcción del paso bajo nivel en Miraflores. Ya no hay vuelta atrás. El tren, Metrotren, después de muchos años, es una realidad. Es una realidad. Y con esas palabras, no sé si tú tienes algo más que aportar. No, pero nada más, amigo. con esas palabras queremos agradecerle por el espacio, por el tiempo y por contarnos su historia, lo que ha pasado Muchas en gracias. Peñaflor y cómo se vive desde el lado del alcalde, desde gobernar una comuna a la gente común y corriente, a la gente que de repente dice, chuta, el alcalde quizás no está ni ahí con nosotros, quizás el alcalde, como te decía adelante, está puro en la oficina. Claro. Y hoy día te conocemos otra realidad, cómo funciona. Sí. ¿Cómo la pasó, alcalde? ¿Cómo estuvo? Bien, bien, entretenido. Yo le agradezco muchísimo a usted que se ha dado el tiempo. Nos escribieron ahí por Instagram. Nosotros manejamos las redes, lo conversamos recién. A veces no alcanzamos a contestarle toda la gente porque son muchísimos los mensajes, pero una manera de estar más en contacto también y utilizar la tecnología para ello. Así que yo les agradezco la gentileza. Son espacios que a mí me gustan mucho, porque son las conversaciones también distendidas que nos sacan un poquito del Claro. acontecer Sí, diario. Que la Así gente que conozca otra esa, parte. esa era la idea. muchísimas gracias. Pues. Un abrazo. Gente, Terapia. nada más. Y se van. Muchas gracias. Pasado fueron 4 los festivales que se transmitieron por la televisión: Viña del Mar, Olmué, Las Condes y Peñaflor. El parque hoy día, las personas van y al final de la jornada está mucho más limpio, porque ya hay mucho más cultura en torno a cuidar ese espacio. La primera reserva natural municipal de toda la región metropolitana nosotros la declaramos y es la segunda en el país. Así es. El Festival Internacional de Globos Aerostáticos. Chicos de los globos nos decían, oye, pero esto es un evento súper importante, no se hace creo que en ninguna otra parte No. de Chile. Darle esa vitrina a Peñaflor, que la gente lo empiece a ver. Queremos también que Peñaflor sea un referente cultural. El estallido social fue un momento muy complejo. ¿Cómo le llevas tranquilidad a las personas que están en sus poblaciones, en sus villas, pensando en que viene una turba a robarte, a saquearte, a destruir tu casa? Basta con recordar que incluso hasta los carabineros no salían a la calle. Queman el abecedín que estaba más allá. Esto era un caos. Esa es una imagen muy fuerte. Muy fuerte. Muy dura. para Cuando la tú ves historia. entrando las tanquetas, días después, a mí me llama a las 7 de la mañana el comisario carabinero y me dice, alcalde, tenemos un problema. Imagínate, yo como alcalde salgo haciendo una declaración mucho más incendiaria. A los minutos tengo a 1000 personas e incendian la comisaría. Claro. Alcalde, ¿es efectivo que en Peñaflor ha fallecido la primera persona con COVID?